mayores o menores de 14 años. ¿Por qué? Porque esa es una situación que afecta a la comunidad. Buenas tardes, estimados padres de familia. Es un placer nuevamente encontrarme con ustedes, o bueno, reencontrarme. Nuestra primera escuela de padres de este año hemos querido tenerla exclusivamente para el ciclo juvenil, ¿sí? Porque vamos a hablar de un tema pues más bien detallado, muy específico, algo en lo cual pues estemos muy en sintonía aquí, que corresponda a las edades en las que están nuestros muchachos y muchachas. Desde el Departamento de Psicología y gracias a la Rectoría también y el resto de la organización del colegio, hemos querido abordar unos temas de suma importancia, ¿sí? Que hemos identificado en el departamento para el apoyo de las familias, para el apoyo de los estudiantes, para el apoyo de las dinámicas, ¿sí? Y es un tema que, pues, obviamente, ahorita que le dé la palabra a la persona que nos va a acompañar, se nos vuelve algo que uno dice, puede ser muy sencillo de manejar, pero a la vez puede ser un poco complicado si no se hacen las cosas adecuadamente, si no se le presta la importancia, eh, si no se hacen las cosas a tiempo como tal. Pero bueno, sí, nuestro tema, y como decía allí en la invitación que yo les compartí a través del intranet, es el tema de, pues como tal, de las sustancias psicoactivas, ¿sí? Sustancias psicoactivas que no solamente, pues, si bien este término de sustancias psicoactivas uno puede decir, hombre, qué difícil, ¿cierto? O como tal es un tema muy grande y cuando hablamos de sustancias psicoactivas, ay, no, pero te queremos hablarnos desde temas de prevención y de promoción, ¿sí? Y de acción frente a cosas que ya se nos estén presentando, ¿sí? Porque tenemos ya realidades en las cuales tenemos que actuar, ¿sí? Yo no me quiero extender con eso, porque yo quiero que el experto en la materia sea el que les dé el paso en todo eso. Yo solamente que desde el Departamento de Psicología, en nombre mío, pues aquí Juan Carlos, estamos muy pendientes para todo el trabajo que vamos a hacer con ustedes y los que vamos a hacer con nuestros muchachos también, ¿sí? Como les dije desde el año pasado, estos encuentros, ¿sí? Estas escuelas de padres, se trata de que estemos todos comprometidos, no, que no nos caiga exclusivamente la responsabilidad a los papás, que no le caiga exclusivamente la responsabilidad a los estudiantes, que no le caiga exclusivamente la responsabilidad al colegio, sino que sea algo integral, algo donde cada familia, casa, estudiantes, todos estemos muy metidos en esto para que logremos sacar las cosas de una manera adecuada. ¿Listo? Entonces, también les dejo allí, porque yo sé que más adelante me van a preguntar en el chat, están compartiendo un link para que pongamos nuestro registro de asistencia, para que tengamos allá la asistencia, para que no vayamos a tener las dificultades de que yo sí asistí, no asistí, en fin. Allí pueden ponerle, creo que a algunos les debe aparecer directamente el chat, a otros les aparece arriba unos puntitos, ¿sí? 3 puntos en los cuales les aparece el vínculo del chat. Allí aparece un form en el cual dice director de infraestructura, Omar Javier Bermúdez Vitrago, comparte un enlace. ¿Listo? Y dice registro y evaluación del evento. Entonces, por favor, tengámoslos muy claros. Los dejo entonces en compañía de Leonardo García. Leonardo nos estuvo acompañando en el cierre de las escuelas de padres el año pasado. Y vimos muy importante retomar algunas cosas, algunos tips que él ya nos había dado, algunas estrategias muy claras. Y esto se trata de proceso, ¿sí? Para que vean ustedes que es que no se trató de una escuela de padres aislada, sino que también se trata de ir empatando por muchas cosas que todavía nos quedan por hacer. Bien, dejo ese espacio. Al final, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas allí en el chat y al final yo le voy abriendo paso a Leonardo para que nos vaya resolviendo todo. ¿Listo? Leonardo, muchas gracias. Bienvenido nuevamente aquí al Gimnasio Los Andes. Siempre es muy querido acá, el que lo hace y envuelve, pues, por decirlo así, por decirlo de alguna forma. Y ya tú te presentas con tus credenciales, con tu experiencia. Bienvenido. Juan Carlos, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quiero confirmar, ¿me escuchan bien? ¿Todo está perfecto? Listo. Juan Carlos, gracias al Gimnasio Los Andes, gracias a todos los padres
están ahorita conectados, tenemos 113 asistentes, que bueno, me encanta ver esos números, sobre todo cuando tenemos estas escuelas de familias. Y ya había estado en algún momento con el colegio hablando específicamente con algunas estrategias para poder hacer prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Y hoy quiero que retomemos algunas de ellas, ¿vale? Sé que por la forma, digamos, de la plataforma no podrán activar el micrófono y hacer las preguntas, pero sí tienen ustedes la posibilidad de acceder al chat y estar haciendo las preguntas, los comentarios. Súper interesante que a medida que vayamos avanzando, ustedes puedan preguntar, comentar este espacio de ustedes, porque la idea es que podamos solucionar diferentes interrogantes alrededor. Quiero que seguramente vamos a ampliar eso que vimos en el momento el año pasado. Y trataré de retomar de algunos elementos que seguramente eran base, ¿listo? Para que todos tengamos claro de qué vamos a hablar. Carlos estaba hablando, decía, este espacio va a ser básicamente para retomar la importancia que tiene la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y cómo abordarla. Es un tema extremadamente amplio. Pero no porque sea amplio, y precisamente por ser tan amplio, es que tenemos diferentes encuentros para tomar más información. ¿Listo? Pero lo primero es que todos estemos de acuerdo en algo, y es, si vamos a hablar de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, si vamos a hablar de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, lo primero es claramente clarificar qué es una sustancia psicoactiva. Yo voy a ir compartiendo mi pantalla y la voy a quitar. O sea, voy a ir teniendo, digamos, como esa metodología mixta, vamos a ir viendo pantalla, después la voy a ir quitando para que tengamos como una sesión más de conferencia. Pero básicamente, si vamos a hablar de la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, lo primero que tendríamos que definir es claramente qué es una sustancia psicoactiva. Y yo les pregunto entonces a ustedes, para ustedes, ¿qué es una sustancia? Ah, claro, ustedes ya me están viendo. Entonces, mira, no, Leo, pues una sustancia psicoactiva es algo que genera un estado de alteración de conciencia, es algo que puede generar una dependencia, una adicción. Ok, perfecto. Según la Organización Mundial de la Salud, una sustancia psicoactiva es cualquier sustancia natural o sintética que al ingresar en mi organismo, ¿cómo ingresa una sustancia a mi organismo? Bueno, hay diferentes vías de administración. Es decir, hay sustancias que por sus características pueden ingresar por vía oral. Hay otras sustancias que por sus características pueden ingresar de forma inhalada. Otras por vía intravenosa. Hay muchas vías de administración. Lo importante es conocer, lo importante es conocer que cuando esta sustancia psicoactiva ingresa a mi organismo, ella genera cambios significativos en el funcionamiento del sistema nervioso, es decir, en el funcionamiento del cerebro. Y es importante decir que son cambios significativos. ¿Por qué cambios significativos? Porque cuando tú comes algo, no sé, tú tienes hambre y te tomas una sopa, que tú te sientas lleno es porque hubo un cambio en el sistema nervioso. Pero ese cambio no es un cambio significativo en el funcionamiento, es algo natural. ¿Listo? Pero cuando ingresa una sustancia psicoactiva, ese cambio significativo se va a ver reflejado en que las personas cambien la forma, por ejemplo, como se están comportando. ¿Sí? En su comportamiento. Cambien la forma en cómo regulan o experimentan sus emociones. O haya un cambio, por ejemplo, también en el estado de alteración. Hay un estado de alteración de conciencia. O hay un estado de alteración sensoperceptual. Yo veo o escucho cosas que no necesariamente son reales. No pasan todas, puede pasar alguna de ellas. Las personas que consumen una sustancia psicoactiva, puede haber un cambio en su comportamiento, pero no necesariamente hay un estado de alteración de conciencia. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque
si nosotros vamos a hablar de sustancias psicoactivas, lo fundamental es entender qué son. ¿Listo? Ahora los segundo, y los invito para que todos puedan también estar interactuando por medio del espacio de preguntas y de chat. Ahí yo lo estoy viendo. Y es, ¿cuál creen ustedes que es la sustancia psicoactiva que más se consume en el mundo? ¿Cuál creen? Ahí en sus casas, o si van en su carro, donde estén, respondamos, ¿cuál creen que es la sustancia psicoactiva que más se consume en el mundo? ¿Una idea? ¿Qué dirán? ¿Cocaína? Por aquí están respondiendo. No, es cocaína, otros dirán, no, es marihuana. Realmente la sustancia psicoactiva que más se consume en el mundo es el alcohol. Esa es la de mayor consumo. Es la de mayor consumo. Y de hecho, yo podría preguntarles acá, aquí a todos. Vengan, ¿cuál es? Podría preguntarles a todos cuántas veces no, podría preguntarles si estuviéramos en un espacio donde nos pudiéramos ver, les dijera, venga, levanten la mano, quienes han consumido alguna bebida alcohólica al menos una vez en la vida, ¿cuántas personas levantarían la mano? De las 133 personas que están conectadas acá, ¿cuántas personas dirían yo? Por mis experiencias previas de actividades similares a estas, la mayoría de personas levantan la mano, por no decir que todas. ¿Sí? ¿Y por qué me gusta hacer esta pregunta? Porque el alcohol claramente es una sustancia psicoactiva, legal. ¿Sí? Hay sustancias legales e ilegales. Entonces, dentro de las sustancias lícitas encontramos el alcohol, el tabaco, ahora los dispositivos electrónicos, es decir, las vapeadores o los cigarrillos electrónicos, ¿sí? Y claramente otras sustancias ilícitas como la marihuana en el caso de nuestro país, cocaína, heroína, bueno, una lista súper amplia, ¿cierto?, de otras sustancias. Pero ¿por qué hago esta distinción? Porque a veces moralmente consideramos que solamente son sustancias psicoactivas aquellas sustancias ilícitas, no las lícitas. Y resulta que no porque una sustancia sea lícita quiere decir que no es una sustancia psicoactiva. Claramente lo es. Leo, voy a meter aquí, Hola, ¿me escuchas? Sí, te escucho, Juan Que Carlos. nos están hablando aquí por el chat que tienes el audio muy bajito. ¿Será que, Ay, sí. no sé si puedes acercarte más o... Permítanme, yo voy a hacer... Ok, con audífonos, claro que sí. Pongámonos los manos libres a ver cómo nos va, ¿vale? Hágale pues. A ver, ¿mejora? Sí, total. Qué bueno, listo. Entonces continuamos. Entonces, claro, a veces digamos que, más por la perspectiva, yo creo que moral, creemos que lo legal no es una sustancia psicoactiva. Y resulta que el alcohol es una sustancia psicoactiva. Resulta que los vapeadores son una sustancia psicoactiva. Resulta que el tabaco es una sustancia psicoactiva. Y entonces, claramente, cuando yo ya les pregunto a ustedes, venga, ¿quiénes han consumido alcohol? Y la mayoría dicen yo. Esto ya nos pone en una relación bien interesante con las sustancias psicoactivas, es decir, seguramente todos hemos tenido una relación cercana con las sustancias, así sean legales, pero las hemos tenido. Y ahora me gustaría hacerles otra pregunta, y es, ¿cuál creen? O más bien, ¿cuál creen no? Traten de recordar, hagamos un ejercicio de memoria, vamos a hacer un ejercicio de memoria bien interesante. Traten de recordar cuántos años tenías la primera vez que consumiste una bebida alcohólica, así haya sido por error. Pensaste, eras niño, niña, adolescente, y cogiste un vaso de agua pensando que era agua, tomaste un poquito y resultaba que era vodka. Fue por error, pero lo probaste. O te dieron un poquito de cerveza, o te dieron un poquito de refajo, algo de vino, sabajón. Bueno, y me parece importante aclarar, ¿no? Alcohol es cualquier bebida fermentada o destilada, ¿no? Culturalmente, por ejemplo, en nuestro país pasa algo particular y es que las personas creen que por mezclar la cerveza con gaseosa y generar esta vaina llamada refajo, eso ya no es alcohol. No, claramente lo es. ¿Cuántos años tenían la primera vez que probaron alguna bebida alcohólica, así haya sido un sorbito? ¿Cuántos años tenían? Más o menos, traten de recordar. Bueno,
Cuando nosotros preguntamos esto, o cuando yo pregunto ese tipo de cosas en encuentros, digamos, con padres, o incluso con adolescentes o con universitarios, o en procesos de formación, evidencio que la mayoría de personas lo hace por primera vez siendo menores de edad. Y no a edades como a los 17 años, a los 16. La mayoría lo hacen 10, 11, como escribieron por ahí en el chat, 13, 14. ¿Mm? Claro, siendo muy pequeños. Y probablemente la primera vez que tú tomaste una bebida alcohólica no tenías la intención de embriagarte, sencillamente la probaste. ¿Mm? El Estudio Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Población Escolar que se hizo en el año 2016, ese es el último estudio que tenemos, nos dice que la edad de inicio de consumo de alcohol en Colombia es a los 13 años. Esa es la edad promedio en nuestro país, 13 años. Pero resulta que antes estaba peor. Resulta que cuando vemos los datos de estudios anteriores, la edad, por ejemplo, en el año 2004 era a los 11 años. En el 2011 subió a los 12 y en el 2016 subió a los 13. Es decir, hemos mejorado. O sea, antes estábamos peor. Y sí, antes estábamos peor. Antes el consumo de alcohol se normalizaba mucho más que lo que se que ahora. Antes incluso en los colegios era mucho más permitido o se normalizaba incluso el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los menores. Ya no, ya eso no ocurre así. Y bueno, usted dirá, bueno, ¿y por qué estamos hablando de eso? ¿Esto qué tiene que ver con la prevención? Bueno, uno, pues para definir qué es una sustancia psicoactiva. Listo. Dos, para entender a qué edad se da por primera vez. Estamos diciendo que la mayoría de las personas en nuestro país inician a consumir bebidas alcohólicas, es decir, sustancias psicoactivas a los 13 años. ¿Cierto? Y el otro elemento que hay que tener en cuenta es quién se hace por primera vez. Y entonces quiero extender la pregunta. Traten de recordar en este ejercicio de memoria con quién estabas, en compañía de quién te encontrabas la primera vez que consumiste alguna bebida alcohólica. Hagamos el ejercicio. ¿Con quién estábamos? ¿Quién nos estaba acompañando? ¿En qué contexto estábamos? Hay diferentes investigaciones alrededor de esto. Hay una muy interesante que se hizo en Bogotá en el año 2019 con 3.000 chicos de instituciones educativas públicas. Y se les preguntaba, como vengan ustedes, la primera vez que consumieron alcohol, ¿con quién estaban? Y este estudio se hizo con chicos de quinto de primaria y sexto de bachillerato. O sea, chicos de más o menos 12, 13 años promedio. Y estos chicos respondían algo supremamente interesante. Interesante, pero desafortunada. Desafortunado. El 50% de los chicos que habían consumido alcohol a esa edad decían que su primer consumo lo hicieron en compañía de papá o de mamá, el 50%. El 50%, es decir, la mitad. Otro gran porcentaje dijo que estaba en compañía de sus tíos. La siguiente proporción más amplia dijo que estaba en compañía de sus abuelos. La siguiente proporción, que estaba en compañía de los primos o de los hermanos. Y la proporción más pequeña dijo que estaba en compañía de los amigos. Esto es muy interesante, pero desafortunadamente por algo. ¿Por qué? Y es porque muchas veces creemos que el consumo de sustancias psicoactivas, me dicen que el volumen no es el mejor, ¿no habrá mejorado, Juan Carlos? Yo te escucho bien aquí. Ok. Sergio, tú también desde allá nos escuchas mejor, ¿cierto? Escucho un poco bajito el volumen de tu micrófono, sería genial porque sí está un poco bajito. Ok, déjame reviso que todo esté aquí funcionando muy bien porque no quiero que un problema técnico no nos permita comprender bien el tema. Miremos acá.
Aquí me dicen que sí se oye bien. Bueno, yo voy a mantener aquí el micrófono pegado a la boca. No importa que no se vea muy bien, pero voy a mantenerlo acá más cercano. ¿Listo? Hágale, que me forma walkie-talkie, pues. Eso, perfecto. Bueno, entonces les decía que desafortunadamente la mayoría de personas que tienen un primer consumo no lo hacen en compañía de malas amistades. El primer consumo normalmente se hace al lado de la familia, ¿sí? Y eso es clave tenerlo en cuenta, porque ¿eso qué quiere decir? Que en la mayoría de los casos, el principal factor de riesgo el principal factor de riesgo del consumo de sustancias es la familia. Y ya vamos a ver por qué, les voy a mostrar un modelo bien interesante. Pero bueno, vamos viendo varias cosas. Listo. 1, ya sabemos que es una sustancia psicoactiva. 2, ya sabemos, voy a volver a compartir aquí mi pantalla. Ya sabemos que el alcohol es la sustancia psicoactiva que más se consume. Ya quedó claro que seguramente la mayoría de las personas que estamos conectados en este espacio hemos tenido algún consumo de sustancia, así haya sido legal por medio del alcohol. Y es claro que para la mayoría de los casos, el consumo de sustancias o el consumo de alcohol inicia siendo menores de edad. Ahora, ¿por qué hacer prevención? Sí, o sea, ¿por qué es importante hacer prevención del consumo? Miren, esto es algo que antes yo no lo hablaba. Antes se sobreentendía que era importante hacer prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Ahora no. Ahora como que uno habla del tema y les juro que me he encontrado con en muchísimos contextos personas que me dicen, ay Leonardo, pero es que eso ya es como una mamertada o es algo como ya pasado de moda hacer prevención, o sea, eso no es malo, o sea, el consumo no es algo malo. Y entonces me veo en la obligación de explicar por qué. Resulta que el consumo de sustancias psicoactivas, sean legales o ilegales, es un problema de salud pública. Leonardo, ¿cómo así que es un problema de salud pública? Resulta que cuando nosotros miramos, por ejemplo, el tema de las enfermedades, tenemos dos grandes grupos de enfermedades, enfermedades transmisibles y enfermedades no transmisibles. Ejemplo, enfermedades transmisibles. Tenemos el COVID, listo, mejor ejemplo, ¿sí? O ITS, infecciones de transmisión sexual, son enfermedades transmisibles. Yo se la puedo transmitir a otra persona. Y hay enfermedades no transmisibles, ejemplo, el cáncer, ¿sí? Esa es una enfermedad no transmisible. Problemas de salud mental, esa es una enfermedad, esos son problemas no transmisibles. No porque yo tenga depresión, le voy a pegar depresión a otra persona, ¿cierto? Eso no es transmisible. Pero resulta que estas enfermedades o problemas de salud no transmisibles tienen algunos factores de riesgo. Se sabe que el consumo de alcohol, cigarrillo y sustancias psicoactivas son factores de riesgo de enfermedades no transmisibles. Ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas sabemos que tiene problemas asociados, por ejemplo, problemas como asociados a la cirrosis, por ejemplo. Está asociado a la cirrosis. Sabemos que el consumo de tabaco está asociado al cáncer pulmonar y a otros problemas respiratorios. Sabemos, por ejemplo, que el consumo de vapeadores está asociado a muchísimos problemas respiratorios. Sabemos que el consumo de alcohol, tabaco, vapeadores y otras sustancias psicoactivas está asociado a problemas de desarrollo cerebral en el área frontal del cerebro. Es decir, está asociado a problemas de toma de decisiones, es un factor que influye en la solución de problemas, es un factor que influye en la gestión emocional, ¿sí? Son factores que influyen, por ejemplo, en temas de depresión, en temas de ansiedad, en temas es un factor de riesgo asociado al suicidio, ¿sí? Y claramente, porque también sabemos que el consumo de sustancias psicoactivas, sean legales o ilegales, puede generar dependencias. Y la dependencia ya es, de hecho, un problema grave de salud.
Entonces, cuando nosotros hablamos de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, no es porque, ay, se les ocurrió o no tienen nada más que hacer. No, no, es que eso es importante, porque cuando tú previenes el consumo de alcohol, tabaco, vapeadores y otras sustancias, estás previniendo la aparición de depresión, ansiedad, otros problemas de salud mental, estás previniendo la posibilidad de que haya enfermedad, incluso infecciones de transmisión sexual, estás previniendo la posibilidad de que haya maternidad o paternidad temprana, estás previniendo la posibilidad de que haya conductas sexuales no responsables, estás previniendo la posibilidad de muchísimas circunstancias, ¿sí? Ahora, me preguntan algo ahí, y es bueno, ¿y el tema de la adicción qué? Y me gustaría entonces plantear un poco la discusión del día de hoy bajo un modelo que en algún momento desde hace unos años he venido trabajando, que nos permite comprender un poco la forma en cómo se da el consumo. Pero para eso debo hacer una pregunta antes y quiero que cada uno de ustedes en su casa o en donde estén me la responda. ¿Toda persona que consume alguna sustancia psicoactiva es dependiente o es adicto? Toda persona que consume una sustancia psicoactiva es dependiente, es adicto. La respuesta a la pregunta es no. No toda persona es adicta. No toda persona que consuma es dependiente. Para llegar a la dependencia hay que pasar por unos tipos de consumo. Y básicamente existen los autores, la mayoría de autores en la temática definen que existen 4 tipos de consumo. 4 tipos de consumo. ¿Listo? El primer tipo de consumo se le conoce como consumo experimental. ¿Listo? El segundo tipo de consumo se le conoce como consumo recreativo, social, circunstancial, ocasional. El tercer tipo de consumo se conoce como consumo abusivo y el cuarto tipo de consumo se le conoce como dependencia o adicción. Voy a entrar a explicar cada uno de estos para que ustedes me puedan entender. ¿Qué es el consumo experimental? El consumo experimental es aquel consumo en el cual yo pruebo una sustancia y nunca más lo vuelvo a hacer. A mí, por ejemplo, me ocurrió con el cigarrillo. Resulta que cuando yo estaba más o menos, tendría que unos 15 años, estaba con un grupo de amigos y me dijeron, oye, ¿qué quiere fumar? Bueno, hagámosle, probémoslo. Recuerdo que eran cigarrillos de hecho de canela. Y me pasaron el cigarrillo y yo empecé a fumar. Obviamente no lo hacía bien, entonces me explicaron cómo debía hacerlo, fumé. Y cuando fumé, uy, me dio un mareo espantoso, ganas de vomitar, un dolor de cabeza horrible. Miren, no pude hacer absolutamente nada ese día. Fue horrible. Fue tan horrible la sensación que en mi vida lo volví a hacer. Ok. Si a mí alguien me pregunta, oye Leo, ¿tú has probado el cigarrillo al menos una vez en la vida? Yo tendría que responder, sí, claro. Pero ¿lo has hecho a partir de ahí varias veces? La respuesta es no. Eso es un consumo experimental. Lo hago una vez y no lo vuelvo a hacer. Puede pasar con sustancias legales o sustancias ilegales. Hay personas que prueban la marihuana y lo hicieron una vez y nunca más lo vuelven a hacer. ¿Listo? El siguiente tipo de consumo, les decía, es un consumo que se le conoce como consumo recreativo, social, ocasional o circunstancial. Este tipo de consumo es un consumo circunstancial, de vez en cuando, y se caracteriza porque es bajo en cantidad y lejano en frecuencia. Bajo en cantidad, lejano en frecuencia. No es un hábito recurrente y es bajo en cantidad. ¿Listo? Ojo aquí y hago una aclaración. No existe ningún consumo bueno. ¿Va? Ningún consumo es bueno para la salud. Ninguno. Yo tengo una pelea gigante con la industria de bebidas alcohólicas y tabacalera. ¿Por qué? Porque muchas veces hablan de algo llamado el consumo responsable. Y resulta que el consumo responsable no existe.
Lo responsable es entender que no existe el consumo responsable. Eso es lo responsable. Lo responsable es asumir todas las consecuencias que trae el consumo. Claro, Leonardo, pero el consumo experimental trae alguna consecuencia. Sí, trae consecuencias. Lo que pasa es que las consecuencias serán menores, así ya es un hábito más recurrente. ¿Listo? ¿Y por qué lo aclaro? Porque cuando yo hablo de consumo recreativo, social, ocasional, circunstancial, la gente piensa que eso es un consumo bueno. Resulta que no existe ningún consumo bueno. ¿Mm? No lo hay. Listo. Vayamos un poco más allá. Entonces les decía, listo, está el consumo recreativo, bueno, el consumo experimental, el consumo recreativo, y después les decía que está el consumo abusivo. El consumo abusivo es un consumo en el cual se caracteriza por ser o alto en cantidad, cercano en frecuencia, pero sobre todo es un consumo en el cual me genera unas consecuencias significativas para mí, sea a nivel físico, psicológico o social. Ojo, físico, psicológico o social. No dije y, físico, psicológico o social. Perfecto. Y también puede ser, es un consumo que puede generar consecuencias negativas para otras personas. Puedo poner en riesgo a otras personas. Ejemplo, tú tomaste, y si tú tomaste y cogiste las llaves del carro y manejaste, tú tienes un consumo abusivo de alcohol. No es un consumo recreativo ni circunstancial, no, es un consumo abusivo. Porque tú estás manejando y estás colocando en riesgo a otra persona. Así no pase nada. Eso es un consumo abusivo. Listo. De hecho, en el tema de alcohol hay datos muy interesantes sobre la OMS nos da datos interesantes de qué es un consumo abusivo. No da el tiempo ahorita, lo menciono. Y el siguiente tipo de consumo es la dependencia. Eso que llamamos adicción. Yo ya soy dependiente. Y la dependencia se caracteriza por 3 elementos. Hay 3 características. O sea, yo quiero saber si alguien tiene dependencia. Miremos 3 criterios. Primer criterio. Has desarrollado algo que se llama tolerancia. ¿Qué es eso, Leo? La tolerancia es que cada vez necesitas más de la sustancia para percibir el efecto. ¿Te acuerdas la primera vez que tomaste alguna bebida alcohólica? ¿Te acuerdas con cuántas cervezas o con cuántos tragos te sentiste mareado? ¿Te acuerdas que fueron pocos? Sí, esa primera vez fueron pocos. Tal vez 1, 2 cervezas, se acaso 3. Pero a medida que ha venido pasando el tiempo, para sentir el mismo efecto, tienes que tomar mucho más. La gente se siente orgullosa de eso, ¿no? Hay gente que dice, uy, no, es que yo aguanto hartísimo. Yo con 20 no siento nada. Eso es tolerancia. Necesitas más. Y ojo, yo estoy colocando el ejemplo con el alcohol, pero pasa con todas. Con el cannabis, cada vez necesito un poquito más para sentir el efecto. Con los medicamentos, hay personas que son dependientes a los medicamentos y no lo saben, pero entonces antes se tomaban un acetaminofén de 500 miligramos y les hacía efecto, y ahora la migraña no desaparece si no se toman algo que sea muchísimo más fuerte. Ese es el primer criterio, la tolerancia. El segundo criterio es algo llamado síndrome de abstinencia. ¿Y qué es el síndrome de abstinencia? Que cuando desaparece el consumo, te sientes mal. Hay un malestar físico o psicológico. Y solamente ese malestar desaparece cuando consumes. Y el tercero es algo llamado búsqueda activa. ¿Qué es eso de la búsqueda activa, Leo? La búsqueda activa es que necesitas tener la sustancia cerca. Yo pongo un ejemplo, pero mi mejor amigo toda la vida ha fumado. O sea, yo creo que los dos probamos el cigarrillo cuando estábamos en el colegio. A mí no me gustó y a él le encantó. Y la vez pasada me decía, no, Leo, es que casi me atracan. Yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué te atracan? ¿Por qué te iban a atracar? Y me dijo, no, lo que pasa es que salí de mi casa, él vive en la Candelaria, y me dijo, no, es que salí a la tienda a las 2 de la mañana y como no había ninguna tienda abierta, me bajé hasta la Plaza de Bolívar. Y le dije, está loco, o sea, ¿cómo va a hacer eso? ¿Y acaso qué iba a comprar? Entonces me dijo, no, es que fui a comprar cigarrillos.
Y le dieron ganas de fumar a esa hora y me decía, no, pero es que yo cómo me voy a dormir sin tener mi paquete de cigarrillos al lado. Eso es un ejemplo de lo que es la búsqueda activa. Necesito tener la sustancia cerca, por si acaso, así no la vaya a consumir. Tolerancia, si hay síndrome de abstinencia, si dejo de consumir. Y en el tercero, necesito tener la sustancia cerca. ¿Por qué hablo de esto, estimados padres? Porque lo que quiero decirles es, no toda persona que consume es dependiente. Para ser dependiente, lo primero que tienes que hacer es probarla. Y después de probarla, seguramente consumirla circunstancialmente. Y después tener un consumo abusivo. Y después tener una dependencia. Por esa razón, cuando alguien me dice, ay, es que todo hay que probarlo en la vida. No sé si eso aplique para las drogas. Porque si tú ya pruebas todas las drogas, por lo menos ya las tienes en uso experimental. Y ya estás más cerca al consumo dependiente. Pero si no las has probado, estás más lejos. Y en este modelo que yo les estoy compartiendo acá, ustedes van a encontrar una serie de variables o de factores asociados a qué hace que una persona, por ejemplo, se enganche y otra no. Esa era una pregunta que yo me hacía bastante y era, ¿qué hace que una persona se enganche al consumo y hay otras personas que no se enganchen? Y resulta que en una investigación que adelantamos con un señor llamado Efraín Martínez, encontramos elementos muy, muy interesantes. Encontramos que, por ejemplo, para llegar a probar una droga hay 3 elementos esenciales. Lo primero es percibir que hay un riesgo en probar la sustancia. Si yo creo que probar la sustancia me va a generar algo malo, será menos probable de que yo lo haga. ¿Listo? Ya vamos a ver qué podemos hacer ahí. Lo segundo son las influencias normativas. Esto que ustedes ven aquí, influencias normativas. Leonardo, ¿qué es eso? A ver, esta parte es muy importante y quiero que le prestemos mucha atención. Las influencias normativas es qué tan de acuerdo está el contexto en el que yo me muevo en que yo haga algo. ¿Vale? Pensemos en consumo. Cuando yo evalúo, por ejemplo, influencias normativas con los niños, niñas o adolescentes del colegio, yo les pregunto a los niños, niñas o adolescentes del colegio lo siguiente. Oye, ¿tus papás están de acuerdo en que tú consumas alcohol? Y supongamos que el chico me dice, sí. Oye, ¿y tu mamá también? Sí, también. Mi papá y mi mamá. Ok. ¿Y están de acuerdo también, no sé, tus abuelitos? Sí, también. ¿Y tus tíos están de acuerdo? Sí, cada vez que haya asado mis tíos me dan cervecita y refajo. Ok. ¿Y en el colegio tus profesores están de acuerdo? Sí, obviamente. ¿Y el rector está de acuerdo? Sí, también. De hecho, se hacen bazares y hay alcohol y todo. Ah, ok. ¿Y tus amiguitos están de acuerdo? Sí, también. Oye, y supongamos que ya haya chicos, digamos, que tengan alguna relación de pareja, chicos o chicas que tengan alguna relación de pareja y se les pregunte, ven, ¿y si tienes pareja, tu pareja está de acuerdo? Sí, también. ¿Y los papás de tus amigos? Sí, también. Y ni se diga de las redes sociales, ¿no? De los youtubers que tú ves, de todo el mundo está de acuerdo. Si todo el mundo está de acuerdo en que yo haga algo, es mucho más probable de que lo haga. Obvio, obvio. Y hay un elemento que tenemos que entender, estimados padres, y quiero que le prestemos muchísima atención. Y es, existe algo llamado la tríada preventiva. ¿Qué es eso de la tríada preventiva? Voy a compartirles aquí nuevamente mi pantalla para que por favor ustedes puedan de forma más atractiva ver lo que quiero presentarles. Aquí está. Aquí está. Ay, creo que no me está dejando acá compartir. Pero bueno. Miremos. A ver. Hay un elemento que nosotros tenemos que tener muy en cuenta en prevención. Y es una pirámide. A esta pirámide nosotros le llamamos la tríada preventiva. La tríada preventiva nos dice que hay 3 actores fundamentales
fundamentales en la prevención del consumo de sustancias en los niños, niñas y adolescentes. El primer actor se llama familia. Sí, ustedes. Papás, hermanos, primos, la familia extensa, abuelos, primos, tíos. Segundo actor importantísimo, el colegio. Y por eso tan importante que el colegio nos haya invitado a este espacio, por eso tan importante que el rector, que Juan Carlos estén súper comprometidos con este tema. Y el tercer actor es la comunidad. Y en el centro están los niños, niñas y adolescentes. Resulta que las influencias normativas más importantes están en esos tres actores: familia, colegio y comunidad. Por eso yo preguntaba, ¿tus papás están de acuerdo? ¿Tus abuelos están de acuerdo? ¿Tus tíos están de acuerdo? Otro, tu colegio está de acuerdo. Otro, tus amigos están de acuerdo. Las redes sociales están de acuerdo. Si todos están de acuerdo, es más probable que yo lo haga. Entonces, ¿qué se ha encontrado? Que cuando no nos encontramos de acuerdo, es menos probable que se haga. Por eso cuando yo me encuentro papás que me dicen, Leonardo, mi hijo va a tomar, razón por la cual yo prefiero darle el trago, yo voy a estar de acuerdo. Yo le digo, uy, yo no estoy tan de acuerdo. Yo no lo recomiendo. ¿Por qué no lo recomiendo? Porque volvamos, hay actores que están de acuerdo con que tu hijo consuma alcohol. Hay actores que están de acuerdo. Tal vez los amigos, las redes sociales, la lista de Spotify con la cantidad de canciones que tiene, el señor de la tienda. Ellos están de acuerdo, ¿sí? Y hay que hacer contrapeso. Es importante que los papás no estemos de acuerdo. Es importante que los otros miembros de la familia tampoco estén de acuerdo, que los abuelos no estén de acuerdo, que los tíos no estén de acuerdo, que los primos no estén de acuerdo. Es importantísimo que el colegio no esté de acuerdo. Juan Carlos no está de acuerdo. El rector no está de acuerdo. Los profesores del grupo no están de acuerdo. Pero si nosotros nos vencemos, es decir, nos rendimos, es decir, no, como ya ellos, como hay una influencia alrededor del alcohol, pues mejor todos estemos de acuerdo, pues más rápido va a suceder, ¿sí? Más rápido va a ocurrir. Entonces es fundamental que eso no pase. ¿Sí? Es fundamental hacer el contrapeso. No tener influencias normativas en desacuerdo. ¿Listo? Y aquí hay un elemento fundamental y es, Leonardo, ¿y cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos hacerlo? Hay que decirlo, hay que hacerlo, hay que exponerlo. Por eso la importancia de que en este momento estén 142 papás conectados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo importante es que, por ejemplo, todos hagamos un acuerdo acá, en la Escuela de Familia de Ignacio Los Santos. Vamos a hacer un acuerdo. ¿Y es cuál? No vamos a estar de acuerdo con que mi hijo consuma alcohol, ni estamos de acuerdo con que los hijos de nosotros, y tampoco estamos de acuerdo con que los hijos de los compañeros, de los otros papás, consuman alcohol. No estamos de acuerdo. Vamos a extender este mensaje a la familia y vamos a cambiar prácticas culturales en las cuales nosotros hemos estado inmersos. Y voy a hacer un experimento para que ustedes se den cuenta cómo las influencias normativas influyeron en ustedes, valga la redundancia. Pregunta, voy a hacerles un experimento. Vamos a pensar en situaciones de la vida diaria, asociadas al consumo de alcohol. Yo voy a decir alguna situación y ustedes lo que me van a decir es cuál es la bebida alcohólica que más se relaciona. Tipo de bebida alcohólica. Ejemplo, cerveza, aguardiente, vino. ¿Listo? Sencillo. Entonces empecemos. Un asadito, carnecita asada, choricito, papita, guacamole. ¿Cuál es la bebida alcohólica que más se relaciona? Yo sé que están respondiendo en casa. Y seguro la respuesta fue cerveza. No creo que alguien haya dicho, ¡ay, champaña! No, no creo. Segundo evento o situación de la vida. Un despecho del berraco. Seguramente en su casa están diciendo, ¡ay, aguardiente! Fiesta de 15 años. Antes, ¿con qué se brindaba en la fiesta de 15 años? Seguramente dirán, ¡ay, champaña!
Y ni se diga si pregunto en un partido de fútbol de la selección Colombia, miran cerveza. Y ojo, y nosotros cómo aprendimos eso, es que nos cogimos un libro cuando éramos adolescentes y empezamos, ay, para el despecho aguardiente, para el despecho aguardiente. No, nosotros no nos aprendimos eso así. ¿Saben cómo lo aprendimos? Por el contexto en el que nos movemos, por eso lo aprendimos, por la influencia, porque lo vimos, porque lo escuchamos. Esa fue la razón. Esa fue la influencia normativa. Y entonces es muy importante, estimados papás, que cambiemos la influencia. No queremos que nuestras hijas o hijos consuman sustancias psicoactivas. Primero, no deberías estar de acuerdo con el consumo de alcohol. No deberías estar de acuerdo con el consumo de vapeadores. Si yo mamá, soy el primero que compra el vapeador o el dispositivo electrónico, ¿cómo después o sea, es obvio que va a consumir? Si mi papá está de acuerdo, es obvio. Miren, alguna vez yo siempre digo a los papás lo siguiente. Miren, de nada sirve, y voy a ser totalmente franco con ustedes. De nada sirve que yo, por ejemplo, que yo vaya o alguien les dicte 18 talleres a los chicos. Si al final de los talleres salen a un asado y el abuelo les ofrece una cerveza. De nada sirve 18 talleres de prevención si al final papá o mamá es quien compra el vapeador. Adivinen por qué. Porque yo soy un aparecido. La influencia afectiva del abuelo, del papá o de la mamá es mucho más grande que la que tiene un aparecido como yo o incluso que los profesores. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decirles? Lo primero que tenemos que tener claro es no vamos a estar de acuerdo. Y este mensaje lo vamos a extender a los otros. Listo. Entonces, listo. Papás no están de acuerdo, pero ¿cómo hacer para que el tío no esté de acuerdo? ¿Cómo hacer para que el primo no esté de acuerdo? Yo a veces pongo un ejemplo, yo pongo algunos ejemplos que seguramente pueden ser utilizados o algunas actividades. Yo a veces sugiero algo llamado el asado preventivo. ¿Cómo es el asado preventivo? Yo les digo a los papás, vengan, ¿por qué no hacen un asado o algo así en donde normalmente haya consumo de alcohol? Hacen su asado e invitan a la familia, a los abuelos, a los hermanos, es decir, a los tíos. Pero no va a haber una gota de alcohol. Háganlo sin una gota de alcohol. Además, es supremamente interesante porque uno se encuentra que hay muchas personas en la familia que tienen como dependencia, ¿no? Porque cuando uno hace el asado preventivo, más de uno va a preguntar, bueno, ¿y si me tomo qué? Y uno dice, no, es que no hay alcohol. Y más de uno empieza a entrar en crisis. Y cuando más de uno empieza a entrar en crisis, uno dice, no, espera, tranquilo, tranquilo. Es que esto tiene una razón de ser. Es que imagínense que yo estuve en una sesión del colegio de mi hijo, de mi hija, y encontramos que si nosotros queremos prevenir el consumo de drogas, tenemos que empezar por el consumo de alcohol. Lo primero. Y para eso tenemos que estar en desacuerdo. Y para eso tenemos que cambiar un poco las prácticas que nosotros también tenemos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, y para eso es importante que, mire, usted no esté de acuerdo con que mi hijo consuma alcohol, mejor dicho, ninguno de los menores de edad en la familia. Y demostrémosles a nuestros hijos que nosotros también la podemos pasar sabroso sin necesidad de que haya alcohol. Esa es un mensaje súper poderoso. Créanme que eso funciona más que 25 talleres dictados por un psicólogo. Se los aseguro. Funciona muchísimo más. Ahora, volvamos acá. Vuelvo aquí al modelo. Vuelvo acá al modelo. Resulta que, bueno, las influencias normativas hacen que una persona pruebe. Y claro, tener un alto involucramiento parental. Pero quiero adelantarme un momento en el modelo, estimados papás, para continuar explicando esta parte. Si ustedes se dan cuenta, tener una baja percepción de riesgo, que las influencias normativas estén de acuerdo con el consumo, tener bajo involucramiento parental, ya voy a explicar esto, hace que una persona pruebe. Listo. Pero si ustedes se dan cuenta aquí más adelante, van a encontrar unos numeritos bien interesantes, ya que ustedes ven algo que dice más joven, y ahí dice 0.087. Miren, Nato, ¿qué es eso? Eso se ve como raro. Bueno, ese es un dato supremamente poderoso. Varias investigaciones, y en esta investigación que nosotros adelantamos con 10.000 personas en Latinoamérica,
nos permitieron corroborar algo, y es que la edad de inicio de consumo de alcohol está asociado a que las personas prueben o otras drogas o pasen a un consumo dependiente. ¿Cómo así? Por cada año de juventud en el primer consumo hay un 9% más de probabilidad de generar dependencia o adicción al alcohol o a otras sustancias. Oye, Leonardo, no entiendo. Sencillo. Si yo empecé a consumir alcohol a los 13 años, tendré un 9% más de probabilidad de tener dependencia a esta sustancia o a otras que el chico que empezó a los 14. Pero el chico que empezó a los 14 tiene 9% más de probabilidad de tener dependencia que el chico que empezó a los 15. Es decir, por cada año de juventud hay un 9% más de probabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Es fundamental y supremamente importante retrasar la edad de inicio de consumo de alcohol. Que si nuestros hijos van a tomar, lo hagan lo más tarde posible. Alguna vez en una sesión de estas, un papá me dijo, ay, Leonardo, usted es muy ingenuo, hermano. Yo, ¿por qué? Pues porque mi hijo va a tomar. Yo entonces le dije, no, tranquilo, yo sé que va a tomar. De hecho, voy a ser un poco crudo. Existe un 92% de probabilidad de que sus hijos consuman alcohol, porque esa es la prevalencia de consumo de alcohol en nuestro país. Es altísima la probabilidad de que consuman. Pero lo importante es que si lo van a hacer, no lo hagan a los 13. Lo importante es que no lo hagan a los 14. Lo importante es que lo hagan lo más tarde posible. Alguien papá dirá, uy, Leonardo, mi hijo tiene 16 y ya lo probó. Bueno, listo. Podemos empezar a hacer otras cosas. Seguramente seguir trabajando en el tema de influencias y no estarnos mostrando de acuerdo para que el consumo no aumente. Pero si tú tienes la posibilidad de retrasar el inicio de consumo de alcohol, es fundamental porque eso está directamente relacionado con que se genere una dependencia. Y sabemos también hoy en día que los chicos que consumen alcohol a edades tempranas tienen mayor posibilidad de consumir otras drogas. ¿Listo? Por eso entonces retomo. Si queremos prevenir que mi hijo consuma marihuana, si quiero prevenir que mi hijo consuma cocaína, si quiero prevenir que mi hijo transite otras sustancias psicoactivas, empecemos por las de mayor fácil, por donde hay más fácil acceso, que son las sustancias lícitas. Y volvamos entonces aquí al cuento. ¿Cómo lograrlo? Entonces me regreso. Hablaba de la importancia de tener influencias normativas en las cuales no estén de acuerdo. Yo he hablado mucho de alcohol porque normalmente con alcohol es donde la gente está más de acuerdo. Pero ojo, este mensaje se extiende a las otras. No estar de acuerdo con el consumo de vapeadores, como lo mencionaba. No estar de acuerdo tampoco con el consumo de marihuana. Y ahora hablo del cannabis porque también podemos encontrar seguramente muchos padres que pueden estar de acuerdo con que sus hijos consuman marihuana. Y ojo, recuerda, entre más actores estén de acuerdo, es más probable que se transite rápidamente en este modelo. Pero hay otro elemento fundamental y es esencial también tener un involucramiento parental, un adecuado involucramiento parental entre los padres, de los padres a los hijos. Leonardo, pero ¿cómo así? ¿Qué es esa vaina? ¿Qué es esa vaina del involucramiento parental? Bueno, resulta que el involucramiento parental, pues, como su palabra lo dice, es que yo esté involucrado o involucrada de manera adecuada en la vida de mis hijos. ¿Y qué es estar involucrado o involucrada en la vida de mis hijos? Conocer, pues conocer básicamente lo que les genera miedo, conocer quiénes son sus amigos, conocer quiénes son los papás de sus amigos. A eso hacemos referencia con el involucramiento parental. En el año 2016, el Ministerio de Justicia
y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito adelantaron el Estudio Nacional de Consumo en Población Escolar. Y encontraron lo siguiente, encontré algo muy interesante, voy a compartirles acá para que ustedes lo puedan ver. Como, ahora sí. Encontraron algo muy interesante, encontraron esto. Encontraron una relación entre el involucramiento parental y el consumo, para que me entiendan esta gráfica. A los chicos les preguntaban lo siguiente, cosas como, oiga, ¿su papá conoce quiénes son sus amigos? Y los chicos respondían, no, mi papá cree que sí, pero realmente no. Oiga, ¿sus papás conocen quiénes son los papás de sus amigos? Y ellos decían sí o no. ¿Sus papás conocen quiénes son, no sé, las redes sociales que tú manejas? Y ellos decían sí o no. Oiga, ¿su papá asiste a las escuelas de padres o de familia? Y ellos decían sí o no. A medida que decían sí, pues tenían un mayor involucramiento parental, es decir, sus papás estaban más involucrados en la vida de ellos. Y a medida que decían que no, pues menos involucrados. Ustedes se dan cuenta que aquí hay un puntaje que va de 0 a 7, dice 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ese es el puntaje de la escala de involucramiento. A mayor puntaje, más involucrados estaban los papás. ¿Listo? Y aquí en el eje vertical, ¿sí? Dice 0, 5, 10, 15, 20. Esto es la prevalencia de consumo. Esto es el consumo de sustancias. Y estas líneas que ustedes ven acá, básicamente es el consumo relacionado con el puntaje del involucramiento. Si yo me voy al puntaje más alto en involucramiento, que es el 7, es decir, los papás que más estaban involucrados en la vida de sus hijos, es el 7, miren dónde están las líneas de consumo. Están muy abajo. ¿Y se dan cuenta? Están bastante abajo. Pero a medida que el involucramiento parental va bajando, ¿qué va pasando con la línea? La línea va incrementando. ¿Y quiénes mostraron el mayor consumo de sustancias? Los chicos que tenían papás que no estaban tan involucrados en la vida de ellos. Este resultado en el año 2016 fue súper poderoso, porque básicamente permitió entender que el involucramiento parental es uno de los principales factores protectores asociados al consumo de sustancias. Es decir, quiero prevenir el consumo de sustancias en mi hijo y mi hija, o que transite a consumir otras sustancias o que transite a la dependencia. Tenemos que involucrarnos adecuadamente en la vida de ellos. Leonardo, ¿y cómo hacemos esa vaina? Es como difícil, ¿no? Sí, involucrarnos adecuadamente en la vida de nuestros hijos es bien fregado. Y les tengo una mala noticia. A medida que ellos van creciendo, es más difícil. Porque existe, digamos que entre el involucramiento parental y la edad, hay una relación inversamente proporcional. ¿Cómo así? Sí, a medida que ellos crecen más, a medida que son más grandes, a medida que son mayores, el involucramiento parental será menor. Cuando ellos eran bebés, cuando tenían 1, 2, 3 años, ustedes estaban súper involucrados en la vida de ellos. Conocían todo lo que pasaba en la vida de ellos, todo, en las diferentes áreas, social, individual, académico, familiar, físico, hasta sabían cuántas veces iban al baño. A medida que ellos van creciendo, es más difícil conocer de las diferentes áreas de la vida de ellos. Y ni se diga cuando ingresen a la universidad. Entonces es más difícil. Pero no porque algo sea difícil, quiere decir que es imposible. Y existen aquí digamos que hay algo clave para involucrarnos en la vida de nuestros hijos, o existen dos maneras para hacerlo. La primera es hacerla a las malas. ¿Cómo así, Leonardo, a las malas? Pues sí, o sea, esculcando el celular de su hijo, persiguiéndolo. Esa es una forma, no sé qué tan apropiada sea, ¿no? Y la otra es manteniendo un buen canal de comunicación. Pero para mantener un buen canal de comunicación, les tengo una noticia.
hay que esforzarnos en mejorar nuestra comunicación. Y para mejorar nuestra comunicación, voy a traer una estrategia que tiene 3 elementos. Queremos aumentar el involucramiento parental. Vamos a mejorar la forma en cómo nos comunicamos. Y voy a generar básicamente unos tips muy puntuales. Hay una estrategia que a mí me encanta que se llama ame, escuche y no juzgue. Y es interesante por lo siguiente. Porque lo primero que me dice la estrategia es, voy a empezar de atrás hacia adelante, es no juzgue. Y resulta que es súper difícil. Y lo que pasa es que a nosotros no nos han como enseñado a hacer algo que es fundamental y se llama validar las emociones de los otros o validar los problemas de los otros. Muchas veces nosotros, o la mayoría de seres humanos, juzgamos a los demás a partir de nuestras experiencias y a partir de lo que es valioso o valioso para mí. Ejemplo, si alguien me dice, uy, la verdad es que estoy súper estresado porque no hice ejercicio, no sé, voy a decir cualquier cosa. Y resulta que para mí hacer ejercicio no es importante, pues yo digo, ay, usted está estresado por también de estupidez. Pero resulta que eso que para mí es una estupidez, para otra persona puede ser extremadamente importante. ¿Cuántas veces ustedes se han sentido tristes y han dicho, es que estoy triste, es que me siento mal, es que hay algo que me duele? Y las personas normalmente, ¿cómo reaccionan ante eso? ¿Qué les dicen las personas a ustedes? ¿Qué les dicen qué nos dicen las personas a todos a nosotros cuando estamos tristes? Ay, no estés triste. Y ya. Ay, no, no llores, no llores, cálmate, no llores. Porque no nos gusta validar la emoción del otro. Y si conocemos lo que está generando tristeza, estrés o dolor en el otro, y no es algo que para mí sea válido, lo invalidamos. Ejemplo. Yo recuerdo que hace unos años, yo amo mis mascotas, de hecho ya están por aquí pidiéndome ahorita que los saque. Tenía un perrito, se llamaba Baco, un cachorro, y un día le estaba sirviendo la comida, él empezó a convulsionar, y yo salí corriendo para la veterinaria y el perrito murió. Cuando el perrito murió, yo llamé a mi mamá, ella vivía en Cúcuta en ese entonces, yo la llamé y le conté la historia, le dije, mamá, imagínate, yo la llamé llorando, muy triste, le dije, mamá, murió Baco. Mi mamá cuando recibió la llamada estaba con mi hermana mayor y empezó a llorar y estaba muy angustiada. Claro, como estaba con mi hermana empezó a gritar por allá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Mi mamá no pudo hablar, entonces mi hermana le quitó el teléfono y me dijo, ¿qué pasó, Leo? Y yo dije, no, es que Baco se murió. ¿Y quién demonios es Baco? Y yo le dije, no, el perrito. Y me dijo, ay, ustedes tienen huevos, ¿cómo? Todo este escándalo y toda esta forma de llorar simplemente por un perro. Entonces yo en ese momento ya no solo tenía tristeza, ahora tenía una rabia inmensa. Porque sí, a mí me daba duro la pérdida del perrito. A otras personas tal vez no, pero es lo que a mí me da duro. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros tenemos ese tipo de prácticas con nuestra pareja, tenemos ese tipo de prácticas con nuestros compañeros de trabajo, tenemos ese tipo de prácticas con nuestros pares, pero más triste aún es que tenemos ese tipo de prácticas con nuestros hijos. Papá, es que tengo un problema gigante. Y uno, dime, amor, ¿qué pasó? Es que Juanita no quiere hacer el trabajo conmigo. Ay, mi amor, eso no es un problema, mi vida. Problemas los míos, que no sabemos si mañana va a salir este negocio y nos podemos quedar sin comer. Eso sí es un problema. Lo tuyo es una bobada. Papi, mami, es que estoy estresada porque no he podido terminar ese trabajo. Ay, mi amor, los niños no se... Todos nos estresamos. Lo que pasa es que los motivos y las razones por las que nos estresamos cambian. Ellos no están estresados por si usted les sale o no el negocio. Ellos están estresados por cómo van a terminar el trabajo, si van a pasar o no el examen. Eso nos genera estrés. Pero resulta que como invalidamos, nosotros mismos colocamos una barrera de comunicación. Qué pena que ponga ejemplo, ¿no?
Voy a traer otro ejemplo que me sucedió cuando yo era adolescente, en mi primer enamoramiento. En mi primer enamoramiento, yo recuerdo, tenía una novia a los 15, 16 años y recuerdo que yo alguna vez fui a visitarla y me compré una chocolatina, alguna vaina, me fui a visitarla y cuando le llevé la chocolatina, ella me dijo, Leo, tengo que contarte algo. Y yo, dime, ya no te quiero, no me gustas, estoy con otra persona. Claro, me dio súper duro, me puse muy triste. Y entonces, ¿qué hice? Me fui para la casa y me fui llorando. En ese entonces, mi mamá, con su gran amor, porque estoy seguro que la persona que más me ama en la vida es mi mamá, me dijo, Leo, ¿qué pasó? Y le conté, no, está bien, me hizo tal y tal, vaina, y me dijo, ay, no, no se abogó, nadie se ha muerto de amor, nadie, no va. Empecé las lágrimas de estar triste y ya. Y bueno, me limpié las lágrimas, no pude dejar de estar triste tan rápido, pero efectivamente no me moría mal. Lo triste de la situación es que me volvió a pasar una segunda vez, tiempo después. Y cuando volvió a pasar y me puse a llorar, mi mamá me volvió a ver y me dijo, ay, no jodas, Leonardo, otra vez. Ay, no, no, si eso no va a su llamada. Cuando me pasó la tercera, ustedes dirán, "Uy, este muchacho está muy mal". Cuando me pasó la tercera, eh, yo ya no le conté, porque ya me sentía lo suficientemente mal para ahora sentirme juzgado. Y más bien preferí contarle a un amigo, irnos a tomar unos aguardientes, y que él tal vez me iba a escuchar y me iba a decir, no, me entiendo. Y no había una mala intención de ella, porque me ama profundamente, siempre lo ha hecho. En su desespero por no verme triste, tal vez dijo eso. Pero resulta que a veces nosotros sin querer colocamos barreras en la comunicación. A veces sin querer juzgamos sus gustos musicales. Consideramos que lo que ven ahora en televisión no es lo mismo que lo que nosotros veíamos. Consideramos que los autores que están leyendo son tan vacíos y tan huecos y no como los que nosotros leíamos. Pero resulta que los tiempos y las épocas cambian, y los gustos y las motivaciones. Y esperamos que solamente tengan los mismos motivos que tenemos nosotros. Y después nos preguntamos que por qué no nos hablan. Y claro, la validación emocional pasa por entender de que tal vez yo no te voy a solucionar el problema, pero tal vez te voy a decir, pues entiendo que te duela. No tengo la cura, pero estoy aquí para ti. Sí, amor, sé que debes estar súper estresada porque no sabes con quién hacer el trabajo. ¿Y con quién más lo puedes hacer? Mire. Pero no es por entrar en la invalidación. ¿Mm? Porque a ustedes les ha pasado, estoy seguro. ¿Usted a quién le gusta contarle los problemas? Cuando usted está triste, ¿a quién le cuenta? Dígame si no. Le cuenta a esas personas que a veces no le dan ninguna solución, pero a veces están ahí escuchando así como, y le ponen la mano acá y le dicen, uy, sí, lo entiendo. Pero esas personas que dicen, ah, es que usted es bien boba, es otra vez, o usted con sus estupideces, esas personas uno como que no le gusta contarle tanto. Y ojo, validar no pasa por aceptar absolutamente todo, porque claramente hay que poner límites. Pero los límites, ahí viene la segunda parte de la estrategia, hay que colocarlos desde el amor. Y para entender qué es el amor, hay que diferenciarlo de las emociones, porque el amor es un sentimiento y las emociones son emociones. Las emociones básicas, ¿cuáles son? Alegría, tristeza, miedo, ira, ¿cierto? Alegría, tristeza, miedo, ira. Hay emociones complejas, ¿no? Por ejemplo, los celos, pero eso no es otro tema. La gran diferencia entre las emociones y los sentimientos básicamente pasa, bueno, hay grandes diferencias, pero una de las diferencias más importantes pasa por el tiempo de la duración. Las emociones son momentáneas, circunstanciales. Si yo les pregunto por la última vez que ustedes estuvieron bravos con su hijo, con su hija, me dirán ayer, antier. Y si les pregunto cuánto tiempo le duró la rabia, usted me dirá 1 hora, 20 minutos, 15 minutos, 18 minutos. Pero si yo le pregunto a usted qué siente por su hijo o por su hija, estoy seguro que las 139 personas que están conectadas me van a decir amor.
Y si yo les pregunto cuánto tiempo ha durado el amor, no me van a decir, uy, 18 minutos, no, me van a decir toda la vida. Esa es la gran diferencia entre las emociones y los sentimientos. Y hay que entender que las emociones hacen parte de la vida. No hay emociones malas, todas las emociones son buenas. La tristeza es buenísima, la ira es buena, la alegría es buena, el miedo es bueno, sirven para algo. Pero es muy importante aprender a manejar las emociones. Es muy importante reconocer que hay emociones que nos cuestan. Hay personas que les cuesta manejar la ira. Hay personas que les cuesta manejar el miedo. Entonces, y que a veces cuando estamos bajo un estado emocional, tal vez no tomamos las mejores decisiones. Y por esa razón hay psicólogos que dicen, uy, cuando usted se sienta como mucha rabia, oiga, respire, haga ejercicios de mindfulness, tranquilice un poco, yo sé que no es fácil, y a los 10 minutos que la emoción baja, se piensa de forma un poco más racional y se toman mejores decisiones. Y eso tiene una explicación, y es porque las emociones se sienten primero en una área del cerebro que se llama el sistema límbico, y después en el área frontal está la toma de decisiones. Primero se activa ya el sistema límbico y después esta parte de la toma de decisiones. Esa es la razón. Ahora, ¿qué pasa? Como papás tenemos que entenderlo, porque muchas veces vamos a escuchar cosas que no queremos escuchar. Yo pongo un ejemplo a veces un poco bobo, pero es que puede pasar. Llega tu hijo y te dice, mami, tengo que contarte algo. Dime, mi amor. Es que imagínate que llevé mi balón de fútbol al colegio y estamos jugando y tú sabes que yo soy bastante como amotriz y pateé el balón. Y cuando pateé el balón salió hacia allá, pum. Y si has visto el vidrio grandísimo del colegio, pues lo partí. Y cuando el vidrio cayó, cayó encima del carro del rector. Una historia bien dramática, pongamos. Entonces usted dice, ¿qué? Sí, y pues nada, te mandaron a decir que tienes una deuda gigante. Entonces en ese momento, ¿cuál es la emoción que usted siente? Alegría, no. Usted seguramente va a sentir ira, probablemente miedo y tal vez algo de ansiedad. Pero sobre todo ira. Y entonces con la ira usted dice, mire, Sebastián, en la vida va a volver a ver la luz solar. Es que olvídese que va a volver a salir de tu cuarto. Queda castigado para siempre. Su celular queda decomisado. Y el balón ya le quedó inservible. Es más, agradece que le voy a dar de comer. Claro, ese castigo o ese límite tú lo pones desde la emoción. Pero resulta que la emoción baja. Y el sentimiento, que es el amor, se mantiene. Y ahí es cuando a muchos de los que se encuentran acá les ha pasado lo siguiente. Se arrepienten de los límites o de los castigos que han puesto. Y claro, a las 2 o a las 3 horas usted dice, como que me pasé, como que es que no volver a ver la luz solar. Oiga, no le he dado comida. Y entonces usted sube y le dice, venga, aquí le dejé una ensalada de frutas. Y probablemente usted después le devuelve el celular. Y después usted le dice, oiga, sí. No, mentira, no es así. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque muchas veces, como no conocemos nuestras emociones, los límites o los castigos terminan siendo una forma para manejar nuestras emociones. A veces, por eso es que yo sé que hay muchos papás que critican el tema de, es que los psicólogos dicen que los hijos no se les debe golpear y algo. ¿Saben por qué es? Porque cuando tú coges a tu hijo y estás haciendo para que aprenda. Lo que estás haciendo es para manejar y gestionar tu emoción. Y los límites no deben ser la forma en cómo yo gestiono mi emoción. Los límites es para enseñarles a ellos a ser mejores seres humanos. Y claro, lo que él o ella hizo en el colegio al dañar ese vidrio debe tener una consecuencia, claro, porque en la vida hay consecuencias. Así haya sido sin culpa, cuando tú te estrellas y no tienes el carro asegurado y te estrellaste sin culpa, adivina qué, pues te toca pagar. Y seguramente la consecuencia ahí, la forma de actuar sería, respiro, espero, cuento hasta, tal vez no hasta 10, probablemente hasta 1000, y reniego, le digo, súbase a su habitación, hablamos ahorita, y una vez ya mi emoción se ha gestionado un poco, podré pensar un poco más y decirle, mira, tu mesada se va a reducir en un 85 o en un 90%. Los planes que teníamos van a cambiar por resultado de lo que tú hiciste. Y ahora me vas a ayudar en alguna cosa. ¿Listo? Esto es una consecuencia lógica, es un límite coherente con la vida. Porque cuando tú te accidentas,
pues tendrás que tener una consecuencia lógica. No va a llegar el policía de tránsito a decirte, pao, 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 no lo vuelva a hacer. Sí, no es la vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando nosotros no gestionamos nuestras emociones y reaccionamos de esa manera, más barreras en la comunicación colocamos. Entonces, mire que cuando yo digo, queremos involucrarnos en la vida de nuestros hijos, empecemos por algo. Aprendamos a gestionar nuestras emociones. Aprendamos a escuchar. Aprendamos a validar. Aprendamos a entender que vamos a escuchar tantas cosas que no queremos escuchar. Pero ojo, yo no estoy diciendo que es aceptar todo. Estoy diciendo que son importantes los límites. Son importantes plantearlos. Entonces, estimados padres, volviendo acá, si queremos generar elementos para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, yo hoy básicamente planteé los siguientes elementos fundamentales y quiero que los retomemos. Ay, ¿ahora qué pasó acá? 1. Cambiemos las influencias normativas. No te muestres de acuerdo con el consumo, ni de alcohol, ni de tabaco, ni de vapeadores. Es importante. Es importante que este mensaje se lo repliquemos a los otros miembros de la familia. Y es esencial que este mensaje se lo repliquemos a todos aquellos papás que no estuvieron conectados hoy, que seguro fueron varios. Porque con un solo papá que se encuentre de acuerdo con el consumo de alcohol es un factor de riesgo para nuestros hijos. Segundo elemento, involucrémonos en la vida de nuestros hijos. Sepamos quiénes son los amigos, los papás de los amigos, con quién y dónde están, dónde pasan tiempo. ¿Les gusta a alguien? ¿No les gusta a nadie? ¿A qué le tienen miedo? ¿Qué les genera alegría? ¿Qué les genera temor? ¿Cuáles de sus emociones les genera más problemas? Y adicionalmente, que es esencial retrasar la edad de inicio de las sustancias legales. Cuando tú logras retrasar la edad de inicio de consumo de alcohol, no solamente estás previniendo el consumo de alcohol, estás previniendo el consumo de las otras drogas. Miren, yo les planteo acá algo. A mí dicen, oiga, Leo, es que necesitamos hacer un programa para prevenir el consumo de cocaína. Yo no hablo del consumo de cocaína. Retrasamos la edad de inicio de consumo de alcohol, porque cuando tú retrasas la edad de inicio de consumo de alcohol, impactas sobre todas las otras sustancias ilícitas. Estimados padres, con Juan Carlos igualmente yo les voy a compartir material, páginas, páginas confiables, fundamentadas y basadas en la evidencia, en la cual nos pueden dar tips y estrategias también muy interesantes relacionadas al consumo, a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y también información que a veces es clave conocer, ¿no? Porque a veces a uno le dicen, pues es que mi hijo me dice que la marihuana es medicinal y yo no tengo ni idea qué decir. Uy, es que mi hijo me dice que los vapeadores son menos nocivos que el cigarrillo y yo no sé qué decir. Y yo pensé que esto lo iban a trabajar ahorita. Claro, si nos quedáramos a hablar de todo lo de las sustancias, yo creo que nos quedamos unas 8 horas hablando. Pero lo interesante es que el gimnasio nos ha dado la posibilidad de tener esos encuentros para ir ampliando la información. Pero entonces, como yo sé que todos nos vamos a poner en la tarea de ser factores protectores y apostar a la prevención de nuestros hijos, voy a compartir con Juan Carlos unos links para que después se les puedan compartir a ustedes también, en donde encontrar el material muy, muy interesante. Estimados papás, estimadas mamás, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo, por conectarse, por así vayan en el carro. Qué bueno que puedan escuchar estas sesiones. Y pues nada, creo que podemos dar algún espacio, Juan Carlos, por si hay alguna pregunta, ¿cierto? Sí, Leo. Sí, ahorita pueden escribir las preguntas allí, las que tengan para compartir. Quisiera, Leo, también antes de entrar a las preguntas, que nos compartieras aquí el trabajo que vamos a hacer con los estudiantes en los próximos días también con ustedes, para contextualizar un poco a papás que no solamente se queda aquí lo que estamos hablando, sino que con cada curso vamos a estar trabajando en algunas cosas. Exacto, Juan Carlos. Vamos a hacer un trabajo
holístico, articulado, en el cual entonces están. Ustedes, familia, participan profesores, pues es fundamental también tenerlos, digamos, de nuestro lado, y un trabajo con los chicos. Vamos a hacer trabajo con los chicos para los temas específicamente de vapeadores, consumo de alcohol y promoción de las habilidades para la vida, que de tal manera que ustedes haciendo el trabajo allá, el equipo de profesionales que estarán con sus hijos, trabajando con ellos y también con los profesores, pues tendremos un trabajo muy articulado. Como dice Juan Carlos, esto no queda acá. Se está haciendo una apuesta supremamente interesante para favorecer factores protectores y reducir la probabilidad de que sus hijos o consuman las sustancias o, si ya lo han hecho, de que se reduzca este consumo y que no se transite a las otras tipologías. Entonces, este es un trabajo que vamos a empezar a hacer ahorita en mayo. Ya se está organizando el tema de cronograma de las actividades, pero vamos a estar acompañando a cada uno de sus hijos. Leo, muchas gracias. Pues aquí, al menos yo no veo preguntas en el chat. Entonces, a ver, refresco la pantalla. A ver si aquí se me faltó una. No, acá un padre, pues simplemente que, recordando lo que tú dices, Leo, importante que todos estemos en la misma sintonía y no se permita ningún tipo de sustancia psicoactiva, ¿cierto? Tú bien lo dijiste, un padre que lo acepte, una familia que lo acepte, pues ya termina siendo un riesgo para los demás. ¿Sí? Mira, Juan Carlos, para retomar, perdóname, te interrumpo, porque hay algo que me parece importante, digamos, del trabajo de escuelas de familias, y es cuando tú te involucras en la vida de tus hijos y sabes quiénes son los papás de los amigos de mi hijo o de mi hija, puedes identificar factores de riesgo. Ejemplo, participar en este tipo de encuentros es muy favorable porque a veces uno se encuentra, no sé, voy a decir algo, el papá de Juanito, y el papá de Juanito dijo: ay, Leonardo, yo sí estoy de acuerdo con que mi hijo tome. Y yo sí estoy de acuerdo con que mi hijo, yo prefiero que mi hijo tome con los amigos en la casa y no en la calle. Entonces, uno ya escucha eso. Listo. Y resulta que Juanito, a los 5 meses, está cumpliendo años. E invitan a mi hijo a la casa de los papás de Juanito. Yo ya escuché lo que piensan en relación al consumo en estos encuentros. Después, ¿yo qué decisión voy a tomar en relación a si dejo ir a mi hijo o no a la fiesta de Juanito? La prevención pasa por ello. La prevención pasa por identificar los factores de riesgo y qué decisiones tomamos alrededor de ello. Pero para poder conocerlo es fundamental estar involucrados. Es fundamental participar en estos espacios y es fundamental preguntarles también a los papás de nuestros amigos, de los amigos de mis hijos, aquí del colegio, qué piensan, por ejemplo, de la sesión de hoy. No es si fue buena o mala. Puede que digan, uy, no fue muy mala, pero yo sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Eso es esencial. Gracias, Juan Carlos. Qué pena haberte interrumpido. No, tranquilo, mira, hay dos preguntas. Chévere, hay una que creo que ya he respondido, pero acá la puedes complementar. Te dice un padre de familia, ¿cómo fortalecer la comunicación si ya hay barreras? ¿Cómo fortalecer la comunicación si ya hay barreras? Haciendo igualmente el ejercicio que yo planteaba. Listo. Empecemos a hacer el ejercicio de validación y empecemos a buscar fuentes de interés. Es decir, no necesariamente forzando la conversación a través de preguntas, sino tal vez fomentando la conversación a través de motivaciones. Voy a poner ejemplos. ¿Cuál es el género musical que más le gusta a mi hijo? ¿Cuál es el artista musical que más le llama la atención? Y en una de esas yo medianamente me pongo a investigar y encuentro que este artista sacó un nuevo sencillo o un nuevo playlist y entonces le digo, oiga, mire que vi que su cantante Pepito Pérez sacó una vaina y me la estaba escuchando, o yo la pongo en la casa. Y en una de esas se generan conversaciones espontáneas. Es decir, es una estrategia cuando ya existen las barreras muy fuertes, es que partan a partir de las motivaciones de ellos, ¿sí? No necesariamente a partir de nuestras motivaciones o a partir de las preguntas que nosotros hacemos, porque muchas veces cuando ya las barreras existen, las preguntas solamente llevan a conversaciones con respuestas secas de sí, no, monosilábicas, o muy concretas.
Entonces, esa puede ser una estrategia e igualmente seguir generando la práctica de la validación emocional. Listo. Hay otra pregunta, dice, ¿deberíamos alejarnos de amigos que sabemos que sus familias no tienen problemas con el consumo mínimo de alcohol o cómo manejarlo? Pues mira, esto voy a responder tal vez de una forma un poco cruda, pero yo me alejo de los factores de riesgo. Sí, o sea, si yo tengo a mis hijos y yo sé que hay alguna familia que evidentemente le va a ofrecer alcohol a mi hijo, pues debo sopesar en una balanza qué puede llegar a ser más importante. Y claramente yo puedo seguramente generar alguna reflexión en estas personas, pero si ante la reflexión la posición es la misma, pues yo ya, insisto, debo sopesar qué es más valioso, ¿sí? Si la integridad y la salud mental de mi hijo o de mi hija, o la relación que estoy manteniendo. Pero es que muchas veces las relaciones no nos hacen bien. Y voy a poner un ejemplo probablemente lejano a la que estamos hablando, pero aplica perfectamente. A muchos de ustedes seguramente cuando en otro momento de su vida tuvieron relaciones de pareja que ustedes sabían perfectamente que no les hacía bien, pero aún así se mantuvieron y aún así seguramente les generaron muchos momentos de malestar emocional. Y a veces por mantener relaciones preferimos ese malestar. Aquí la diferencia es que no es simplemente el malestar y ya. Estamos hablando de la salud mental y del desarrollo cerebral de nuestros hijos. Entonces, si es un factor de riesgo, está ahí. Yo sí, pues creo que una manera de prevenir es evidentemente alejándose de los factores de riesgo. Perfecto, Leonardo. Bueno, pues aquí ya no... Espera, a ver, hay una última. Ah, no, es un comentario. Listo. Bueno, Leonardo, muy agradecido. Sí, que creo que hablé de parte tanto del departamento de psicología, hablo de parte del colegio, hablo de parte de los padres de familia. Muy bueno, muchísimas gracias. Creo que has tenido un enfoque muy claro, has sido muy preciso. Y bueno, se trata de seguir con esos temas que si bien son temas que uno puede decir que se ven abordando desde hace mucho tiempo, ¿sí? Pero que nunca se van a desactualizar porque el riesgo sigue estando allí con nosotros, ¿sí? No hay que bajar la guardia, tenemos que seguir y tenemos que actuar todos como comunidad que somos. Leonardo, entonces pues muy agradecido, ya nos veremos pronto en la charla del ciclo especializado y nuevamente muy agradecido, ¿vale? Que tengas muy buena noche y lo mismo para los padres de familia, muchísimas gracias por haber asistido. Recuerden lo de la asistencia, por favor. Entonces, por allá había en la parte de chat, ahí estaba el link para asistir. Si de pronto no pueden asistir, que de pronto no pudieron hacer el registro, que no les abrió, tomen una foto en este momento y envíenla para salir para que no tengamos problema con el registro. Tomen la foto y me envían a través de la intranet, como la evidencia, Juan Carlos, si estuve, mira aquí, yo soy el papá de tal, la mamá de tal, y ya, para que no tengamos problemas con la asistencia. ¿Listo? Es todo eso. Muchísimas gracias, Leonardo, muchísimas gracias, padres de familia, estamos muy dispuestos a todos, quedo a su servicio como siempre y que tengan una muy bonita noche. ¿Vale? Hasta pronto.